Lo dijo en la primera hora. Yo no voy a cambiar mi posición que expresé ayer en este espacio y que expresé anteayer en este espacio. Pero sí corresponde comentar algunos elementos vinculados a las revelaciones de las últimas horas. Y quiero partir de un hecho. Invitarles a reflexionar sobre lo siguiente. Tenemos que aprender a no idealizar a la gente, a no idealizar a los políticos. ¿Que hay políticos buenos y malos? Por supuesto que sí, pero al final son seres terrenales, con sus virtudes y sus defectos, algunos con más esqueletos en el armario que otros. Aprendamos a no idealizar a los personajes públicos, a colocarlos en el Olimpo o en el altar. Porque luego la caída puede ser más dura y la decepción puede ser más dura. Y creo que a esta hora, además la audiencia, el país, buena parte del país, no se puede generalizar por supuesto, pero buena parte del país, sin lugar a dudas está decepcionado, ¿no? Está decepcionado de aquellos que en su momento se presentaron como paladines de la lucha contra la corrupción, pero terminaron no siendo tales. Y eso se devela de las revelaciones de las últimas horas. Parto de lo siguiente, lejos del morbo. Yo, dos días anteriores y hoy por tercer día consecutivo les digo. La revelación de los chats del teléfono del señor Villavicencio, que además a esta hora ya nadie dice que son falsos. De hecho, la fiscalía, que hace 2 días sacó un comunicado diciendo que eran falsos, que el celular mega hiper indestructible de Fernando Villavicencio, el contenido había sido enviado al Federal Bureau of Investigation, al FBI en los Estados Unidos, que todo estaba en cadena de custodia, que estaba protegido, y habían señalado que lo que se dijo hace 2 días, cuando ya había algún anticipo en alguna cuenta de estas, apareció algún tipo de anuncio, dijeron que no. A esta hora han pasado casi 24 horas y ya no dicen que no, porque los chats son reales. Yo quiero contarles algo, ¿no? O sea, yo incluso me di cuenta que son reales porque aparece un mensaje que yo le envié un día a Fernando Villavicencio, que le quería invitar a una entrevista cuando estaba en Sonorama. Y nunca me contestó. O sea, el único mensaje que en mi vida le envié a Fernando Villavicencio fue ese. Le saludé, le dije, Fernando, ¿qué tal? Te saluda Fabricio Vela, cri. Nunca me contestó. Hasta ese chat está ahí. Hay uno de otro colega, de un joven colega, que le escribió para invitarle a una intención que tuvimos el año pasado, algunos espacios digitales, para poder sentar en el mismo sitio los 8 candidatos presidenciales. Lamentablemente solo 3 nos aceptaron. Entonces declinamos esa posibilidad. Y uno de los que no nos aceptó, porque no nos contestó, fue Villavicencio. Ni su equipo ni él. Entonces aparece el chat donde el colega le escribe, le invita, le pregunta y cri, no le contesta. ¿Ah? O sea, los chats son reales. Y claro, hay cuestiones, hay pasajes de los chats que se prestan para el morbo, situaciones personales que no debería ser materia ni siquiera de una mención de nadie, pero por supuesto hay morbosos que lo harán. Pero hay otras cosas de fondo. Y sobre esas cosas de fondo hay autoridades que nos deben una explicación. ¿Ya? Villavicencio ya no está acá. Villavicencio ya no está entre nosotros. Y esto se había cuestionado inicialmente cuando comenzó, ya se anunció que iban a ser divulgados los chats. Que lo haces respecto de una persona que está muerta, que fue asesinada el año pasado, y sobre cuyo crimen, a ratos, como he venido diciendo en los últimos días, se ha tratado de desviar la atención de lo realmente importante, que es saber quién es el autor o los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Esa es una asignatura pendiente. No está. Pero hay otras personas que sí están y que le deben una explicación al país. Yo no los voy a juzgar porque no me corresponde. Pero sí creo que, por ejemplo, la señora fiscal general del Estado le debe a esta hora una explicación al país. Porque, y esto planteo sobre todo a aquellos que la han defendido a ultranza, sin tener
una actitud crítica sobre las omisiones que sí ha tenido y sobre los errores que sí ha tenido. Aquí ha habido sectores de la sociedad, ha habido sectores políticos, sectores ciudadanos, sectores de la academia, abogados de libre ejercicio y, por supuesto, medios de comunicación y periodistas que han defendido a la señora fiscal general del Estado a ultranza, que han considerado que criticar a la fiscal es hacerle el juego a la corrupción, es hacer el juego al crimen organizado, y la cosa no va por ahí. Porque la crítica es sana. La crítica es sana para evidenciar los errores o omisiones que puede cometer una autoridad que no está en el Olimpo, que es susceptible de cometer errores y que está expuesta al escrutinio público. Esos sectores que han considerado que si criticas a la fiscal es violencia política de género, término cuya importancia a ratos lamentablemente en este país se ha manipulado. Porque no significa per se criticar a una mujer, a una funcionaria, no significa violencia política de género. Pero algunos sectores no puedes criticar a la fiscal. Insultar a la fiscal sí es violencia política de género, como lo han hecho algunos. Burlarse del color de su piel, burlarse de su origen, decirle cualquier cosa, etiquetarle con improperios, eso es violencia política de género. Pero criticar el accionar, como lo ha hecho quien les habla, y lo hemos hecho en este espacio, el accionar, o muchas veces destacar su accionar, porque la vida tiene matices, no todo es blanco y no todo es negro. Pero aplaudir cuando corresponde y criticar cuando corresponde es sano en una democracia. En este espacio, ustedes me han escuchado ser permanentemente crítico de ciertas acciones y ciertas omisiones de la señora fiscal general del Estado. Su pasividad para ciertos temas, su agilidad para otros. Ha habido casos por los cuales, aquí se han destapado mega escándalos y la fiscalía mutis camino al foro. Y ha habido otros en los cuales ha actuado pero a una velocidad impresionante, incluso ejerciendo presión, como les pasó a 2 juezas de la Corte Nacional de Justicia de pocas semanas, tema del cual ya nadie habla, porque aquí en este país somos un solo hervor. Pero ¿se acuerdan? Hace un par de meses nomás, cuando 2 juezas cometieron el delito, el pecado, y lo digo entre comillas, ¿no?, de haber concedido un habeas corpus correctivo a favor de Wilman Terán, que no significaba que este señor iba a salir libre. Significaba que este señor iba a ser trasladado de la cárcel de Roca a la cárcel 4 de Quito. Por ese delito, apareció ahí una referencia de que supuestamente llegó una denuncia al 1-800 delito y casi de inmediato les allanaron a las 2 juezas. Que nosotros conversamos con una de ellas, la doctora Emma Tapia Rivera, y decía, lo único que me encontraron y que además fue parte de las famosas fotografías que publican en redes los amigos de la fiscalía, el jugo de coco que tenía en el velador de su cama. Hay otros casos, en cambio, vean, no hubo allanamientos. Y como he dicho varias ocasiones, ¿qué pasó con el caso Danubio? ¿Cuál es el sentido del caso Sinohidro, que se llamaba primero INA Papers, para el cual se demoraron un montón de tiempo? Al expresidente Moreno, que está supuestamente vinculado, y digo supuestamente vinculado al caso Sinohidro, porque no se sabe en qué caso se encuentra, y al hombre le dieron todas las credenciales para que salga del país, se fue primero a Estados Unidos, luego se fue a Paraguay, no pasa absolutamente nada con el señor Moreno. Hay casos sobre los cuales hubo denuncias de diezmos por parte de ex legisladores y legisladores de la República que tampoco han avanzado. Y hay una larga lista de casos que no han avanzado y cuya pasividad ha sido criticada por quien les habla en este espacio informativo. Como también a mí me escucharon en diciembre pasado respaldar con todo el vigor cualquier acción de la Fiscalía que signifique destapar esa olla de corruptela llamada caso Metástasis. Y lo mismo me escucharon a mí hablando del caso Purga, del caso Plaga. Porque no se trata de respaldar o de idealizar a una autoridad, sino de pedirle a esa autoridad que investigue y apoyar las investigaciones. ¿Para qué? Para que este país, al final del día, alguna vez, repetiré la frase cliché que siempre se utiliza en esta nación, tenga un baño de verdad. Desde que me acuerdo se utiliza esa frase, el baño de verdad.
Pero eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Tener una actitud crítica para cualquier accionar de las autoridades, destacando lo positivo, cuestionando lo negativo. Pero aquí han idealizado la autoridad por ciertas ejecutorias que ella ha llevado adelante en el ejercicio de su cargo. Bueno, yo creo que sobre todo aquellos que idealizaron esa autoridad deberían hacerle un llamado a esa autoridad a que públicamente explique qué es esto y no se quede callado. Callada en este caso, la autoridad. Para otras cosas, inmediatamente sacan comunicados. Si no es en la cuenta institucional, es en la cuenta personal. O aparece un video en YouTube. Para esto, todavía nada. Porque primero negaron la veracidad de los chats. Ahora ya no dicen nada. El país necesita saber la verdad. El país necesita, por ejemplo, saber si es verdad que la presidenta del Consejo Nacional Electoral estuvo presionada luego de la primera vuelta electoral del 2021, cuando hubo esta disputa de los votos entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez Guartambel. Y si efectivamente hubo una amenaza de allanamiento a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, y hubo algún tipo de presión por parte de la autoridad que lidera la Fiscalía General del Estado. O sea, ¿vamos a seguir haciendo mutis camino al foro? ¿Vamos a seguir como sociedad perdiendo la capacidad de asombro? Vean, yo no la pierdo. Yo no la pierdo. Y yo sí creo que como sociedad nos merecemos una explicación. Una explicación convincente. ¿Cuál era la relación de la señora Fiscal General del Estado con el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional? ¿Cómo es que supuestamente en estas revelaciones aparecen referencias que hasta la señora fiscal supuestamente le habría entregado información reservada a un legislador? O sea, nos deben una explicación. Nos deben también una explicación otros personajes respecto de su financiamiento. Yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir. A mí me invitaron a la posta hace unas semanas y luego de haber estado en la posta recibí un ataque en misericordia por parte de algunas cuentas ahí. Yo tuve una postura, yo lamenté y dije que siempre será una mala noticia que un periodista tenga que abandonar el país por cuestiones de seguridad. Cuando Anderson Boscan y Mónica Velázquez tuvieron que salir del país y refugiarse en Canadá, esa no es una buena noticia. Como no fue una buena noticia que se vaya Carlos Noroña. Hubo otros colegas que han tenido que abandonar el país. José Luis Calderón. Imagínense ustedes el impacto psicológico que le debe haber costado a José Luis Calderón el hecho de haber estado encañonado durante la toma de TC Televisión el 9 de enero. Encañonado. Tuvo que abandonar el país. Pero yo dije, siempre será una mala noticia que un periodista abandone el país por estas consideraciones. Pero también dije, en su momento, lo dije con respeto como siempre, pero con frontalidad. Siempre quedó pendiente, al menos para mí, opinión de quienes habla, siempre quedó pendiente una explicación pormenorizada sobre el financiamiento de Anderson. ¿Por qué? Por los cuestionamientos que se generaron en torno a varias investigaciones judiciales, por los videos que aparecieron. Entonces, si pedimos eso del uno, también pidamos de los otros, a partir de estas revelaciones. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento? ¿Cuál es el papel de Carlos Pareja Cordero? ¿Me explico? ¿Y saben por qué lo digo? Porque sí existimos espacios comunicacionales que por supuesto vivimos de la pauta publicitaria, pero no tenemos financiamiento de otro tipo. Muchos de ustedes me cuestionan a mí, cuestionan a Belkis, cuestionan al espacio porque tiene publicidad. ¿De qué se vive? Se vive de la publicidad. Cuando me dicen pautado, sí, soy pautado porque tengo pauta. Y los medios vivimos de la publicidad, no se engañen. Otra cosa es que por la pauta te cambien el chip, esa es otra cosa. Otra cosa es que eres crítico, te pautan y el día siguiente aplaudes todo. Eso es lo cuestionable. Pero una forma honesta de financiar
las actividades periodísticas, comunicacionales, es tener pauta publicitaria. Nosotros nos financiamos con pauta publicitaria y sé que otros medios colegas se financian con pauta publicitaria. Pero cuando tienes, por ejemplo, referencias que tienen que ser aclaradas de ciertos esfuerzos comunicacionales que están allí, pero que supuestamente reciben financiamiento medio extraño, transparentemos cómo nos financiamos. O sea, yo creo que es el momento, ¿no? Yo creo que es el momento que los medios, que los periodistas transparentemos nuestras fuentes de financiamiento. Mi pauta está aquí. Aquí está mi pauta. Mis auspiciantes. En el portal digital de la tarde, en primera plana, están los auspiciantes. Así nos financiamos nosotros. Yo ni estudio tengo. Sueño con tener un estudio. No tengo estudio. ¿Por qué? Porque no tengo recursos para tener un estudio. Y si mañana o pasado tengo la posibilidad de acceder a otro tipo de financiamiento, ese financiamiento tiene que ser claro, transparente, no por debajo. No de una persona que está siendo señalada por casos de corrupción, ¿me explico? Porque en esto no solamente hay que ser, sino parecer. A veces nos damos golpes de pecho, ¿no? Y después, la caída es más complicada. Acá, por ejemplo, un mensaje de un oyente. ¿Qué haremos con el asesinato reputacional a la carta y pagado vía acusaciones que ni con el ahora presunto apoyo de la Fiscalía ha podido ser demostrado y se ha hecho contra muchos atrapados en el fuego de odio de políticos solo por haber trabajado con X o Y autoridad y que les han cerrado oportunidades laborales, les han quebrado financieramente defendiéndose y que ha roto familias? Saben que mucha de esta gente que hoy está siendo señalada y que le debe una explicación al país es parte de aquellos que han estigmatizado a otras personas por el delito, por el pecado de haber trabajado en cierta etapa profesional con cierto gobierno. Pecado porque trabajaste en el gobierno de Correa. Pecado porque trabajaste con el gobierno de Moreno. Pecado porque trabajaste con el gobierno de Lazo. Pecado. Trabajaste en el gobierno de Correa, eres correísta. Trabajaste en el gobierno de Moreno, eres traidor. Trabajaste con el gobierno de Lazo, trabajaste con el banquero. Así han estigmatizado al servidor público. Yo conozco casos, incluso casos de entrañables amigos. Yo tengo un queridísimo amigo al que en apenas 2 horas, luego del comentario de uno de estos pseudos opinadores, pseudos comunicadores, difusores de noticias falsas, ya apareció en un video cuestionándole a este colega que hacía un trabajo honesto, diciendo que cómo es posible que a este correísta lo tengan ahí, trabajando en el gobierno de Lazo, profesional, no militante de una organización política, no activista de un partido político, profesional. A las 2 horas lo botaron del trabajo. Y así, pasado con un montón de gente. ¿Ya? Hablando del asesinato reputacional. Porque han sido campeones para asesinar la reputación de la gente. Cuando Lazo habló del asesinato reputacional, el término era el correcto. Porque asesinan tu reputación. Pero al mismo tiempo, en lo personal, yo no voy a asesinar la reputación de nadie. No soy capaz de hacerlo. Pero sí exigir y plantear, levantar mi voz y decir, vean, panas, ¿qué onda con esto? El país necesita saber la verdad. El país necesita transparencia. Han pasado 24 horas y ha habido un silencio sepulcral por parte de algunos. Y otros que, por supuesto, están tratando de desviar la atención. Me imagino yo. Acá, por ejemplo, Vale San Martín, le envío un abrazo. Si nosotros, que no hemos hecho nada más que pedir entrevistas a Fernando Villavicencio, invitarle al debate que planeamos hacer en su momento, sabemos la veracidad de los chats, exactamente a ese chat me refería. Por eso yo les decía, aparezco yo que le escribí un mensaje que nunca me contestó Fernando. Apareció la colega Valeria de Equinoccio Digital, los colegas de Informe C que queríamos hacer un debate digital y no lo logramos porque no tuvimos éxito en la convocatoria de los candidatos. De los 8 nos aceptaron 3. Por eso yo hablaba de que
son reales. ¿Qué explicación tienen colegas que según esos chats pedían altas sumas de dinero por sacar noticias o hacer reportajes? ¿Me explico? Entonces, yo creo que el país necesita una explicación y necesita transparencia. Independientemente de los afectos o desafectos. O sea, hay cosas en las cuales deberíamos, como si sea, ponernos de acuerdo, ¿no les parece? Mínimos. Puedes estar o no de acuerdo con la fiscal. Puedes ser defensor ultranza de la fiscal, con más razón. Si eres defensor ultranza de la fiscal, creo que tienes el legítimo derecho de pedir a la fiscal una explicación. Yo no soy detractor de la fiscal ni opositor de la fiscal. Yo soy periodista y hago periodismo crítico. Y como he hecho periodismo crítico, le he aplaudido a la señora fiscal en algunas cosas, le he criticado en otras cosas. Por esa misma razón, señora fiscal general del Estado, creo que es el momento de que usted le explique al país qué significa todo esto. Públicamente, planteo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral le explique al país si efectivamente ella recibió algún tipo de advertencia o de amenaza en el contexto de estos días tan complejos luego de la primera vuelta electoral de febrero del año 2021. Si efectivamente fue advertida, fue amenazada. Y lo otro, transparentemos las cosas, transparentemos nuestro financiamiento. Contémosle a la gente quiénes nos financian. ¿Qué les parece? Contémosle. Yo les voy a decir algo. Una declaración que pasó de agache, que la hizo el propio Fernando en vida. Se los hizo a los panas de Ingobernables, al Yalal y al Rodri Padilla. En una entrevista que les hicieron ellos. Porque preguntaron cómo se financia un periodista de investigación. Y ahí Fernando dice algo que a mí me pareció escandaloso. Yo no soy periodista de investigación. Yo planteo públicamente esta inquietud porque tal vez soy yo el equivocado, soy yo el que está loco. Pero ahí dijo que tengo una investigación, voy de un empresario, le presento la investigación, le digo, ¿qué te parece? ¿Me puedes financiar? O sea, buscando financiamiento. ¿Es así? ¿Así funciona? Yo pregunto públicamente. Porque capaz que soy yo el equivocado. Capaz que funciona así. Yo me financio con publicidad. Así me financio yo. Esto que ven aquí es financiado con publicidad. Si yo no tengo publicidad, no como. Si no tengo pauta publicitaria, no tengo ingresos. Así funcionan los medios. Y dígame pautado, me tiene sin cuidado. Sí, soy pautado porque recibo pauta publicitaria para sobrevivir. Así se paga el sueldo a la gente, así funciona la operación en un medio de comunicación. Es legítimo y es normal. Pero de allí a pedir otro tipo de financiamiento hay una distancia, vea, sideral. Que de un día para otro te montes un estudio, compres equipos, que no sé qué, y no sabes de dónde sacaste la plata. ¿Me explico? Hay diferencias. Entonces, primero no nos pongan a todos en el mismo saco, para empezar. Por supuesto, todos tenemos nuestros defectos. Todos hemos cometido errores en la vida. Ya, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero aquí estamos hablando de una cuestión de transparencia en el trabajo que le presentamos a la audiencia. Y aquí se requiere una explicación. Si es verdad que hubo un financiamiento extraño de un personaje que ha estado involucrado en casos de corrupción. ¿De qué hablamos? Rendición de cuentas, me dice Marcela, le envío un abrazo. Esa rendición de cuentas que dice que tenemos que presentar los medios de comunicación ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un chiste. En serio. Más claro, ese concepto de rendición de cuentas que hay acá. O sea, lo que dice la Constitución, chévere. Pero en la práctica, la rendición de cuentas es un chiste. Los medios también tenemos que presentar rendición de cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué consiste la rendición de cuentas? Presentamos los informes de cómo nos financiamos, con las evidencias del caso. Así nomás. Entonces el problema es que
El problema es que, y es muy probable, como veo un mensaje que recibo acá. ¿Cuántos años me dice esta querida oyente? Te he contado del sistema de esta gente tan podrido y nauseabundo. La próxima semana se van olvidando como todo se normaliza de este país. Es que ese es el problema. La próxima semana se olvidarán. Nos olvidaremos. ¿Saben qué? Hoy, por ejemplo, este tipo de cosas y esta reflexión que estoy haciendo. Ojo, que estoy reflexionando sobre esto. Yo no le estoy acusando ni ofendiendo a la fiscal, ni acusando ni ofendiendo a la presidenta del Consejo Electoral, ni ofendiendo a la memoria de Fernando Villavicencio, ni ofendiendo a mis colegas. No, 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 no. Yo no caigo en eso. No caigo en eso. Pero creo que es el momento de decir la verdad. Este es un momento ideal para decir la verdad. Olvídense del timing político, que tampoco entiendo el timing político de todo esto. Pero es el momento de decir la verdad. Digámosle la verdad a la gente. Contémosle la verdad a la gente. Por ejemplo, si existimos espacios que podemos probar nuestro financiamiento, no solamente este, muchos espacios de muchos colegas, a los cuales, al igual que quien les habla, nos ha costado muelas medianamente levantar algo. Nos ha costado años, porque esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, como siempre lo digo. Pero creo que hoy hay que presentar y decirle a la gente quién es quién. Y no dejar que esto se enfríe. Pero lo que les quería decir antes de que se me vaya la idea. Resulta que hoy no son titulares en los grandes medios, no aparecen en las portadas de los periódicos. ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no todos pedir transparencia? ¿Por qué no todos exigir? No por hacer el juego por favor, que se entienda esto. Exigir que nos den una explicación, pero todos, como sociedad. Porque ¿saben qué? Si los chats hubiesen sido en otro sentido, estoy seguro que los medios que hoy han guardado silencio, seguramente hasta los hubiesen publicado. Yo no los voy a publicar. Yo no me voy a prestar para ese morbo. No los voy a publicar ni en este noticiero, ni en mi portal Primera Plana, ni en mis cuentas personales, porque no me interesa el morbo. A mí me interesa la verdad, me interesa la transparencia. ¿Quieren morbosear con los chats? Bueno, hay espacios en los cuales sí están publicados los chats. Yo no lo voy a hacer. Yo lo que sí digo es que me declaro espeluznado de varios pasajes de lo que se ha revelado y pienso, estoy convencido que tienen que contarnos qué onda con esos chats. No por afectar la memoria de una persona que fue asesinada y sobre cuyo crimen todavía nos deben una explicación. Sobre cuyo crimen hasta el sol de hoy no se ha develado la autoría intelectual. Sobre cuyo crimen además pasó de agache que de 13 detenidos mataron a 7 en las cárceles, a 6 en Guayaquil y a 1 en la cárcel de Cotopaxi. Ya nos olvidamos, porque somos así. Para ir cerrando el comentario, acá me dice una de nuestras oyentes, Jessie, están los nombres de gente que le ayudaba a hacer análisis de información, hasta aparecen chats de relaciones personales. Se evidencia que algunas personas revestidas de poder se han creído su papel creyéndose cuasi dioses o diosas intocables y son tan solo servidores públicos. La misma transparencia que se pide a los medios debe pedirse a las organizaciones no gubernamentales que denuncian casos y hacen supuestas investigaciones. Financiamientos, viajes, lobby. Digamos quién es quién. Y esto súmale, Jeff, un abrazo querido amigo, esto súmale, dice Jeff, la decepción por esta profesión de muchos colegas y que se evidencia en las facultades de comunicación y periodismo donde hay poca demanda actualmente y hay pocos, y los pocos que hay no quieren ser periodistas, porque quieren ser famosos, entonces quieren aparecer en el TikTok o quieren aparecer en el YouTube o en el Instagram, quieren ser famosos, no quieren hacer periodismo. Mi doctor Salgado, todavía nos falta mucho de esta novela. Michelle, bueno, ¿cómo le va? Bienvenida. Nos pasó en Primera Plana, me dice el Flaco Sánchez. Hay acercamientos con emisarios donde te sondean si te interesaría hacer una nota sobre algún tema en específico donde ellos asumirían los viáticos, son temas de poca monta sin relevancia. Eso lo hacen para luego ir subiendo la importancia de los temas, hasta para eso usan su estrategia para envolverte. Mi querido Robert, es inocencia creer que van a presentar a decir que es verdad que recibieron amenazas. Lo que esto deja en evidencia es que el país está inmerso en una terrible corrupción. Pero hay que hacer algo.
Hay que hacer algo. El gran problema de este país es la pasividad. Es la pérdida paulatina de la capacidad de asombro. Ese es el gran problema de este país. Y así, las cosas se van perdiendo. Y como los grandes medios no han dicho nada, no han publicado nada, pues seguramente esto se va a enfriar. En fin, 7:11 de la mañana, cierro el comentario. Así nomás les dejo para la reflexión y para el análisis mi posición. Pido frontalmente explicaciones, pero no me voy a prestar. Me niego a prestarme al morbo. No lo voy a hacer y no voy a caer en ese juego. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.